Morning. Y buenos días, Buenos días. bienvenidos. We're going to take a look at a portion of this passage that Darren just Vamos a read for us. estudiar una porción de este pasaje que acabamos de leer, And let's bow our hearts in prayer. pero antes, por favor, vamos a orar. Heavenly Father, we've been singing Padre Celestial, amazing truths. hemos estado What you cantando have done verdades maravillosas de lo que tú has to hecho por us nosotros, through your Son, para Jesus Christ. nosotros, a través de tu Hijo Jesucristo. And Lord, we delight in you. Y Señor, You nos are deleitamos an en ti. awesome God. Tú eres un Dios maravilloso. Lord, I ask this morning that Señor, you, te by the pido que power esta of your mañana, Spirit, por el would poder de tu open Espíritu the Santo, eyes of our heart, abras that you would los ojos remove de nuestro blindness, corazón, que tú you'd remuevas soften the nuestra hardness. ceguera y haga Lord, nuestro that you corazón would sensible a expose ti, deception que tú expongas el and engaño lead us to turn away from y those weak and beggarly things that can que never podamos satisfy, alejarnos de esas cosas que nunca nos van a satisfacer. and that we would fix our eyes on Jesus, Señor, que podamos poner the nuestros ojos en author ti, and perfecter, the el autor beginner and y the consumador, fulfiller of our el que faith. comenzó y el que terminará And, nuestra oh fe. Lord, let us run to Jesus Señor, y with our que eyes fixed. nuestros Let us ojos run in the estén power of the siempre en Holy Jesús Spirit y that you podamos have given us. correr en esa Let us run carrera and con el not turn Espíritu to the Santo, left or to the right. Let que us no run nos and desviamos not grow ni a weary. derecha Let ni a us izquierda, run and not que no faint. estemos débiles, Señor, que corramos sin Heavenly fatigarnos. Father, we pray Padre, that oramos you would enable us to understand, para que that you would permitas que enable us to nosotros entendamos comprehend, that you would y enable us comprendamos to grasp y more of who we are in Christ sepamos quiénes somos en Cristo. and what you have done and ¿Y qué es lo que has will hecho, do Señor? ¿Y qué es lo que through harás us. Lord, give us en understanding. nosotros? Señor, Remove danos the blindness, I entendimiento. pray. And I pray that Remueve your word la would accomplish ceguera, your te purpose in our pido. hearts. Cumple I tus pray that your word propósitos en would set us nosotros. free Libéranos, from Padre, lies, set us free from bondage, set us de free mentiras, de from those ataduras, things of our flesh and the de things esas of the world cosas and the things of del the mundo, de devil nuestra that hold carne, us captive and en las rob cuales us el of diablo what quiere you robarnos have intended and lo que planned tú and quieres, purposed lo for que has us. planeado para nosotros. Cause faith to arise in this Señor, room, danos I pray. fe en este Cause lugar. faith to arise Señor, in your que word. tengamos fe en tu Faith to palabra, arise that it is true. que surja la fe, Señor, en lo que es Cause us to verdad, embrace it. y que la And as abracemos. I speak, Lord, may Y my mientras hablamos, eyes of faith be fixed on you, trusting podamos you tener nuestra to fe minister through me en ti, all that you want to say. confiando que tú vas a hablar a través and de all mí that lo you que want tú to do. quieres decir y que tú harás lo que quieres This in hacer. Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Do you remember what your life was like before Jesus came into your ¿Se acuerdan cómo era su vida antes de que Jesús heart? Maybe viniera a he su came when you corazón? were really young. There's Tal lots of vez people around who Ustedes don't recibieron know a Jesus, Cristo and you can look at cuando them eran and muy get an idea of what pequeños. your life would have been like before Tal Jesus vez ni came into your siquiera heart. se Have you imaginan grown older? o se acuerdan cómo era su vida You antes came de to faith conocerle. when you were young. Gracias a Dios si tú viniste a Cristo cuando eras joven. But do you remember what pre-Christ life was like? No matter how hard you tried, Pero you tal couldn't vez find true, no eras tan lasting joven cuando fulfillment and happiness. lo All the recibiste pleasures of y the world were tal vez so te acuerdas temporary, de que so disappointing, esa felicidad, esos placeres de la vida eran tan temporales, and tan passed so quickly. decepcionantes You porque couldn't pasaban live tan rápido. a truly good life. Sure, you could No put podías on a tal good vez front, vivir you una could buena vida make it look like you had it together on the totalmente. outside, you could fool a lot of people. Tal vez te But veías on the muy bien inside, por you fuera, knew podías your life was engañar a a todos, mess. pero por dentro tu vida era un Perhaps you were in desastre. bondage to Tal addictions vez tú that were estabas taking control atado of your a las life and adicciones bringing que destruction to your relationships. estaban trayendo destrucción a Maybe tus you were relaciones. hooked on Tal vez tú pornography estabas or en la on prescription pornografía drugs o en or drogas gambling
o en el Maybe you juego. ate too much, Tal vez or eras un drank too glotón much, o or tomabas slept too much, just demasiado trying to o dormías medicate the demasiado, emptiness inside. tal vez tratando de Perhaps money was your medicar el God. vacío de tu alma, You pursued tal getting vez more el and more dinero money, tuyo, believing that if you had persiguiendo just a dinero, bit more dinero and y could afford to pensando, buy a bit better solo things, necesito algo then you más would porque be quiero happier cosas than you are now. mejores y tal vez And then así you voy a would ser be más important. feliz de lo que soy ahora. You were always shopping, but Tal never vez felt you eras had enough. de los que The siempre latest estaban purchase comprando, never satisfied, pero as you went back again, nunca estaba back again, satisfecho con and back todo again, lo que comprabas accumulating more y por and eso more. acumulabas más y más. Perhaps you purchased or pursued the pleasures of the world. No, tal vez estabas Spent persiguiendo all los kinds of placeres money del mundo, pursuing things that you thought would make you happy. persiguiendo esas cosas que tal Thought vez would te make you hicieran comfortable. feliz, te hicieran home, sentir cómodo, More una exotic, mejor casa, self-indulgent vacations, unas vacaciones más lots of exóticas, faster muchas car, cosas louder recreativas, stereo, un carro más energy grande, charged con un parties. estéreo más Or maybe your background was ruidoso, religious. o tal vez You tu were very religious. trasfondo era But your religioso. religion Tal never vez eras satisfied. muy religioso y Maybe the tu religious religión reading nunca te was always satisfizo boring. tampoco, porque You hated the prayers. era Religious aburrido, meetings were odiaba not very las satisfying. oraciones, las Sermons were juntas boring. religiosas eran You could never live up to the aburridas, demands and the los expectations sermones of the religion. no You te were never good satisfacían enough. y además no podías vivir de acuerdo a las demandas de esa You religión. remember what life was like before Christ. ¿Te acuerdas cómo era tu vida antes de Cristo? But wait a minute. Pero, hey, espera un What momento. if what I just described ¿Qué tal si doesn't todo lo que only acabo de describe the way your describir life was before Jesus came into your heart? What no if I've era just solamente described la what vida you are antes de experiencing Cristo? now ¿Qué tal si esto es precisamente in lo que recent estás years experimentando últimamente since you became a Christian? desde que te convertiste a Cristo? If that is so, Si es it is así, evidence that you have returned to hay the weak una and evidencia beggarly muy grande elements de que that tú once held you has in regresado bondage before Christ set you a free. esas cosas de las que And you are Cristo once ya te again había trusting liberado in y que una things vez más other than estás Christ confiando en esas to give you cosas life, para que te den rather vida, than trusting en lugar de in confiar Jesus en alone. Jesús solamente. You see, the grace of God is Fíjense not only que for salvation, la gracia de The grace Dios of no God solo es para it's salvación, for life. también es para la vida. We believe and depend on the grace of God Nosotros alone, creemos y through dependemos de faith la alone, gracia in solamente, Christ alone to por save fe us. solamente y en But Cristo that is solamente also para the ser key salvos, to pero living también life. es It's la by llave para grace vivir esta alone vida, God does. esta Through vida Christ que alone, solamente by en Cristo faith podemos alone, vivir, por that we fe live the solamente es que vivimos esta vida. returning to the beggarly elements of this world Regresar a is los what was elementos happening to de the este Galatian mundo, a los churches in rudimentos de today's este study. mundo, como lo llama la God Biblia, is using Paul to confront es this precisamente de returning lo to que other vamos things, a hablar, things besides Jesus that you are looking para to entender for que life. estas cosas So let's read in Galatians no chapter son las que 4 Dios and quiere verse para 4. nosotros. Vamos por favor a leer a Gálatas But when 4, the fullness of the time 4 had al come, 5. God Pero cuando sent vino la forth plenitud del his Son. tiempo, Dios There's an envió a su important Hijo. phrase. God sent forth, Dios envió a su Hijo, born of a woman, born nacido under de the law, mujer y nacido to bajo la redeem ley, those who were under para the que law, redimiese that a we los que might estaban bajo la receive ley, the a fin de que adoption as recibiésemos sons. la adopción de hijos. John chapter 1 verse 12. Juan capítulo 1, verso 12. Jesus said, as many as Jesús received dijo, him, pero a to todos los them que le recibieron, Jesus gave the right to become o sea, children of Cristo, God, a ellos les to dio el derecho de those who ser believe llamados hijos de Dios, in his name. aquellos que How creen do you en su become a child nombre. of God? You believe ¿Cómo es in que te Jesus convertiste Christ. en un hijo de Dios? Pues creíste en So Cristo. any who put their faith in Entonces, Jesus todos los Christ que ponen su fe en became children of Jesucristo se God, convierten but en we've been hijos de seeing in our Dios, study in Galatians pero ya that hemos visto en not Gálatas only que do we become children of God, but we no solo are nos adopted convertimos as sons en of hijos God. de Dios, sino que Here's a bit of review to remind us of what we Dios looked at nos ha last adoptado week. en su familia y In es the un ancient Roman recordatorio de culture, lo que vimos la semana when pasada. a male En child la had reached cultura maturity,
romana, cuando un hijo varón alcanzaba la madurez a la edad determinada por el padre, este niño era declarado maduro. Y esto es lo que Pablo está usando para compararnos en este verso que estamos estudiando. Cuando la fecha, la edad que el Padre ha determinado, el Señor fue cuando nos envió a este hijo. Ahora, cuando este niño cumplía esa edad, pasaba por algo que se llamaba adopción. Ahora, la adopción era algo muy diferente a lo que conocemos ahora. En ese momento, a pesar de que el hijo era nacido del padre, de todas maneras, pasaba a un estatus de ser hijo y era declarado como hijo de este padre, y entonces entraba a una etapa de aprendiz bajo la tutela de su padre, donde el padre le enseñaba todo lo que él sabía a su hijo. Así que el hijo era influenciado y dirigido por su padre, y este periodo era pues de aprendizaje. El hijo siempre estaba con su padre aprendiendo de él. Ahora, Pablo está usando esta figura para mostrarnos que ahora estamos bajo la tutela de nuestro Padre Celestial. Ya no estamos bajo el tutor, que era la ley, que nos condenaba de todas nuestras fallas. Ya no estamos guiados por esta ley, sino que ahora tenemos el poder de nuestro Padre, porque ahora viene junto a nosotros y de hecho nuestro Padre ha venido a nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo, y Él nos da el poder y nos guía desde adentro para vivir esa vida. Cuando el hijo cumplía la mayoría de edad en la cultura romana y era declarado hijo, entonces podía compartir los derechos legales y las responsabilidades legales del padre, y ahora podía actuar a nombre de su padre. El Nuevo Testamento lo llama como que somos embajadores de Cristo. Luego, en Gálatas capítulo 4, verso 6, la Biblia dice: y por cuanto sois hijos, ustedes son hijos. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Estas son palabras muy conmovedoras, llenas del Espíritu Santo, que se encuentran en la Escritura. Ahora, si hemos recibido al Señor en nuestro corazón, hemos sido hechos hijos de Dios, y esto aplica para hombres y mujeres. Somos hijos de Dios. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, pero a través de Él nosotros hemos sido llamados hijos. Estamos siendo uno con Dios porque nos ha dado su mismo espíritu, y ahora tenemos el mismo estatus de hijos en una forma diferente a la de Jesús, porque nosotros no somos perfectos, y además nuestras imperfecciones nos recuerdan diariamente que nosotros recibimos esto como un regalo porque no lo merecíamos, no nos lo ganamos. Es por la gracia de Dios. Y ahora, este es nuestro estatus. Ahora somos hijos de Dios por su gracia. Piensen en ello. Ya no somos pecadores. Nosotros
pecamos, pero What is our ya no identity? es, ya no es We are nuestra identidad, ahora We are no somos longer hijos. enemies of Ya no God. somos enemigos de We are Dios, sons of God. ahora somos hijos de We are not Dios. on probation to see how Ya we no perform. estamos It is all viendo cómo God's vamos a doing actuar, for us. We have been porque accepted by the ahora grace of Dios God. We hace have been todo a través de adopted by the nosotros. grace of God. Ahora We hemos have been sido made aceptados sons by por the la gracia grace de of Dios God. y hemos sido God did it all. adoptados como hijos por la gracia de He Dios. forgave you your sins. Él He ya cleansed you perdonó of your nuestros sins. He paid the pecados. penalty for Él your sins. He pagó made you righteous. He la made you a pena new de nuestro creation. pecado y ahora He somos gave you una nueva everything that you criatura need. y Él nos da todo lo que necesitamos. And that's grace. Y eso es la Verse gracia. 6 says Verso that 6 because dice we are sons, que porque God somos has hijos, sent forth the Dios Spirit of His envió Son el Espíritu de into su your Hijo hearts. en nuestros corazones. Notice the similarity in the wording between verse 4 and verse 6. Fíjense Verse que hay 4, muchas Bible says, similitudes "When the entre fullness los of versos time 4 had y, come, God y el 6. sent forth En el His verso Son 4 on a mission dice que to cuando el redeem tiempo us." Did He accomplish that llegue, mission? Dios va a mandar a su Hijo y lo cumplió In de verse una 6 forma now, that we perfecta. are En el verso sons, we read, 6 God dice sent que forth ahora que the somos Spirit hijos, of His Dios Son, envió al not Espíritu into de the su world, Hijo, but no al where? mundo, sino Into ¿dónde? our En nuestros hearts, corazones. so that by His Para que Spirit por su He Espíritu, might lead us Él into nos a life that guíe resembles the a life esa vida que that same Spirit se led Christ parece into. a la vida If that same guiada por el Spirit Espíritu that raised Santo que Christ tenía from the dead Jesucristo. dwells in you, ¿Se acuerdan? Ese mismo Espíritu que He levantó will a Cristo quicken, He will bring alive. vive dentro de nosotros y Él nos dará vida a nuestro cuerpo. The promise was given in Ezekiel 36, La promesa fue dada en verse Ezequiel 36, verso God 27. promised, Dios prometió, I will put my pondré spirit mi within espíritu you dentro de vosotros and y haré cause que you andéis to según walk mis in my leyes, statutes, que and you guardéis will mis keep my derechos y que los judgments pongáis por and do obra. them. There's the promise. Ahí está Not la a law promesa. that we must keep, that No es algo que we nosotros must tengamos que accomplish, hacer, que but a tengamos que promise lograr, that when God sino que es una puts His promesa Spirit que within you, cuando the Dios Spirit of ponga ese God espíritu will dentro de cause you nosotros, to live ese a espíritu life va a that causar que reflects nosotros His vivamos moral la vida character de Cristo, que va a reflejar su carácter moral, el carácter moral de Dios, aquel que describía antes la ley, aquel que tenía un estándar muy alto, porque Dios promete que Él pondrá su espíritu dentro de nosotros y Él mismo hará que nosotros caminemos en sus estatutos. Y por eso vamos a poder guardar sus leyes, por la gracia de Dios, por la obra de su Espíritu, ese Espíritu que vive dentro de nosotros, y esa es la promesa. Él no nos va a forzar. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida y dejar que Él haga. Y tener el Espíritu de Dios no es como una posesión demoníaca cuando un demonio viene y te forza. No. Con el Espíritu de Dios tú tienes que darle permiso porque Él no va a imponer nada. Él no va a tomar por la fuerza. No. Vamos atrás a Gálatas, capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama. Él mandó a su Hijo al Calvario, donde Él terminó esa obra que iba a hacer por nosotros. Ahora manda el Espíritu de Dios en nuestros corazones y Él va a terminar la obra que comenzó. Y este Espíritu de su Hijo en nuestros corazones clama, Abba, Padre. ¿Qué es eso? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús es el que está en nuestros corazones.
Y Dios lo envió para que tomara residencia en nuestros corazones, para que viviera dentro de nosotros. Cuando creímos en Él, y no vive en nosotros como un alien, como alguien externo, sino que vive ahí como nuestra nueva vida. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora vivo abundantemente. Y fíjense lo que el Espíritu Santo en nuestro corazón hace. Clama, Abba, Padre. Ahora, la palabra Abba es un término que no tenemos en nuestro idioma, pero expresa una intimidad y un afecto muy grande y se usa a menudo por los niños pequeños cuando hablan a su padre. Sin embargo, no es como palabras de bebé. En el español lo podríamos traducir como papito, pero pierde un poco el significado, porque en el contexto es una expresión de alguien que ha alcanzado madurez y tiene derechos legales y responsabilidades para actuar a favor de su padre. Y sin embargo, esta persona clama, Abba, Padre. Abba es una palabra que no se asocia con la niñez, sino con la intimidad de un hijo con su padre, un afecto que viene desde el fondo del corazón, no solo de la lengua para afuera. Es una palabra que clama. Esa es una palabra que se usa con mucho afecto. Esta palabra la dijo Jesús cuando estaba ya en el Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, cuando Él cayó al suelo y oró y clamó, diciendo, Señor, ahí en Marcos 14, dice que Él clamaba, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa expresión es como diciendo, Señor, yo te amo con todo mi corazón y confío en ti, tú eres bueno, yo te respeto y te honro, Padre. Y fíjense lo que la Biblia dice aquí en Gálatas, verso 6. Dios envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Y eso sucedió cuando nosotros le recibimos como su Salvador, como nuestro Salvador. Dios manda el Espíritu y eso hace que nosotros podamos expresar nuestro amor, esa intimidad del amor entre un padre y un hijo. Viene dentro de nosotros y eso es lo que causa que nosotros expresemos desde el fondo de nuestro corazón, Padre, te amo con un amor muy profundo. Dios está causando esto. Esta es la obra de gracia. El Espíritu de Dios viene dentro de nosotros y causa esta expresión de nuestro corazón. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esta expresión? ¿Qué es eso cuando nuestro corazón clama, Abba, Abba, Padre? Eso causa que amemos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Y eso es precisamente lo que se expresa en la palabra Abba, te amo, Padre.
the greatest Y solo commandment. estoy And it is resumiendo fulfillment of what aquí Ezekiel promised would happen. esa promesa When de his spirit Ezequiel, was placed inside cuando of us, el I will put Espíritu my spirit viniera within you dentro de nosotros, and cuando su cause you to Espíritu walk viniera in my y statutes, causara the que greatest nosotros of which is to pudiéramos love the Lord your caminar God with all your heart, bajo el with all your estándar soul, with all your del strength, with Señor y all your mind. pudiéramos When amarlo my con toda spirit comes nuestra into you, mente, He will nuestro cause you, corazón, nuestras He will fuerzas. enable you No to do podíamos, just that. pero el Espíritu hace que nosotros podamos. Now, some of you, because of hurtful, Y para algunos, abusive experiences with your tal biological vez dad, a may causa struggle del abuso to view God que as a sufrieron a father figure. manos de su And propio may padre especially struggle biológico, to attach to that es image muy any sense difícil of love, affection, sentir or amor, intimacy. afecto o intimidad con You el say, I Padre. just can't do that. Porque I just hay can't personas que no think of God pueden, that way. no pueden percibir a Dios como un Padre amoroso. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is where faith comes in. aquí es donde la fe viene. God does not expect you Dios to no be able. espera que tú puedas. He's put His Spirit into you to enable you. Por eso precisamente es que puso su espíritu dentro de ti para que pudieras hacer lo que en tus fuerzas naturales no podías. El Señor hará. El Señor lo hará. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. El Espíritu de Dios viene a nuestros corazones cuando nosotros confiamos por fe solamente, en Jesús solamente. Y la razón por la cual Él mandó su Espíritu a nuestros corazones es para santificarnos, para hacernos santos, para hacernos como Jesús, para hacernos caminar como Él. Y es un proceso que dura toda la vida, pero empieza cuando confiamos en Él. Confiamos que Él lo hará, confiamos que Él actuará. Nosotros dependemos y entonces Él nos da el poder, nos capacita, Él hace todo. Y es la gracia de Dios lo que causa que ese que antes era enemigo de Dios, ahora clame a Dios y ahora exprese ese amor, ese amor que es el amor ágape de Dios, ese amor íntimo, ese amor tierno, puro, ese amor que viene de uno que antes era enemigo de Dios, ahora expresa su amor y su afecto hacia el Señor, aquel al que ahora llama Padre. Tal vez es imposible si quiere imaginarte amar de esta manera, pero Dios lo hace por gracia, porque ese es su trabajo, no el nuestro. Nosotros solamente confiamos y decimos, Señor, yo no puedo, pero yo sé que has puesto tu espíritu dentro de mí para darme el poder, entonces yo confío en ti. Y yo digo, Señor, hazlo en mí. Mi voluntad es tuya, mi mente es tuya, mi corazón, mi cuerpo, todo. Haz tu voluntad en mí porque yo confío en ti. Y Dios lo hace. Y de eso se trata la vida cristiana. Esa es, hermanos y hermanas. Yo no puedo, pero Dios sí. Y Él me da su espíritu. Vamos por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Vamos a empezar leyendo el verso 20. La palabra de Dios dice, y el Dios de paz, aquel que lo va a hacer, el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno
levantó de entre los muertos a nuestro Señor That same Jesús. Spirit that raised Christ Ese from the mismo dead is Espíritu now at work in you. He's powerful. Está obrando en Verse nosotros, 21. es poderoso. May the God of peace make you complete Verso 21. in Os haga every good aptos work en todo lo to bueno do His para will, hacer su voluntad, working in you. Who's haciendo working in you? Él, God is working o sea, in you Dios, what is well-pleasing in His haciendo sight Él en through nosotros Jesus lo que es Christ, agradable delante de Él por be medio de glory Jesucristo, forever a quien and sea la ever. gloria por Amen. los siglos de los siglos. Who gets all Amén. the credit for what ¿Quién Jesus does? se lleva todo el crédito? Jesus. Pues Jesús. To Him be all the glory. Para When we Él stand sea toda before la Him, gloria. what glory Cuando are we going to estemos, take? cuando estemos What glory delante are we de going Él, to get ¿qué gloria credit vamos for? a tener nosotros? ¿Qué God, crédito? I did nothing. I Ninguno. contributed nothing. Señor, yo no hice nada. Yo no contribuí en nada. It's all yours. Todo es de Él. Look at Romans chapter 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Here's a passage that is the commentary Aquí hay on un pasaje what we're looking at now in Galatians chapter 4. y Romans chapter 8 and verse es 12. importante leerlo antes de seguir adelante con For if you Gálatas. live according to the flesh, Verso 12 according to the de flesh, Romanos it's your 8. efforts, Así the way que, that seems right hermanos, to you, your understanding, your wisdom, it's me, me, me. somos I'm doing it. deudores, Maybe religious, but it's still me. If Pero you no live la according carne, to the flesh, you will para que die. vivamos conforme a la curse. carne. Because Porque ahora if you're doing estamos it, it's gotta bajo measure up to the una standard of God, maldición. the law No of podemos God, vivir and bajo el we've all estándar fallen short of the de glory of Dios. God. Porque si vivís You'll conforme a die. la carne, But- habéis de morir. but- Pero It's a different way to live. But Pero, if by the Spirit si por el Espíritu, you're trusting and depending on o sea, God si to do it, dependes de depending on Dios, His grace, dependes de su but gracia, if by the Spirit pero si you por el put to Espíritu death the haces deeds morir of the las body, how do you prácticas put de to la death carne, those old sinful ¿cómo ways of matas living, todas those old esas habits? formas How do you- de how vivir, do you todos get rid of esos it? You can't, malos but He hábitos? can, and He Bueno, will. no puedes, And if pero Él by sí. His Spirit you put to Si death the pones- deeds of the body, you will Si, live. si For as haces many morir esas as cosas are por el led Espíritu, by the entonces Spirit of vivirás. God, Porque todos los que son these guiados are por el sons of Espíritu de God. Dios, estos son hijos de Dios. see that expression? ¿Ven? Sons of God. Esta Who expresión are son sons of hijos God? de Those Dios. who are ¿Quiénes? being led by Pues the todos los que Spirit of son God. guiados They're por el trusting Espíritu God. de Dios, They're los que obeying confían God en with Dios, the los que strength le, that God supplies. los They're que letting God's le Spirit obedecen express y Himself los que through them. confían en lo que Those are Él sons hará. of God. Esos son los hijos de Verse Dios. 15, for you Verso did not 15. receive the Pues no spirit of recibieron el bondage espíritu de again to de fear. esclavitud para estar otra Fear, vez I bajo el can't do it, temor, I can't make it, I can't temiendo, love the way I'm ay supposed to Señor, love, yo I no can't act the puedo way I'm hacer supposed esto, to no act. puedo I'm aquello, afraid I'm tengo gonna fail. miedo, voy a fallar. Fear of God's rejection and fear of God's Y displeasure. tienen You did miedo not de que Dios receive no the los spirit of bondage again acepte. to fear. Bueno, ustedes no You were tienen there, ese espíritu de temor ya, but you received sino a que new recibieron spirit. el espíritu de Dios. You received the spirit of Recibieron adoption, el espíritu de by adopción whom como we hijos, get this. en We el cual cry clamamos, out, Abba, Abba, Father, I love Padre. you from the depths of my Sí. being. I trust you. clama nuestro corazón. Te amamos, Padre. You received the spirit of adoption. Recibimos el espíritu de adopción como By whom, hijos, en by el that cual, spirit, o we sea, por cry ese out, espíritu, by whom nosotros we love clamamos. God, by whom we Por express ese our love for espíritu God, nosotros by podemos whom amar we a Dios, podemos fulfill all expresar, of the podemos characteristics of God's moral character. tener esas características morales de Dios. The Spirit Himself, verse ¿Por qué? 16, bears witness Verso with 16, our el spirit Espíritu that mismo we da are testimonio children of God. How do you know juntamente you're con a nuestro child of God? espíritu de que When somos there hijos de is Dios. that ¿Cómo lo that has sabemos? come into me that Pues has filled me with love for porque God ese and love espíritu for nos llena my de neighbor. amor por Dios y por nuestro prójimo. The Spirit Himself bears El witness with Espíritu our mismo spirit da testimonio that en we nuestro are children espíritu of God. de que somos hijos de Dios. I know I'm a child of God because Yo I sé que love soy God. hijo de Dios porque yo amo a Dios. He's my Abba. Él es mi Abba. I know I'm a child of God because I'm filled Yo with soy love, hijo where de Dios I had porque- anything but before. Porque And no if tenía children, esto then antes. heirs, heirs Y si of somos God, and hijos, joint heirs with también Christ, somos herederos if indeed we suffer de with Dios.
Y si herederos de Dios, entonces coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él es el que puso este amor en nuestros corazones. Antes éramos enemigos, antes no creíamos en Dios, antes teníamos dudas, críticas, éramos cínicos, le rechazábamos y tal vez hasta lo odiábamos. Ahora, en lugar de eso, tenemos su espíritu, un espíritu que ama a Dios, para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Primera de Juan 4:7, no el Evangelio, sino aquel que está cerca de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. La Biblia dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y por eso sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que Dios está en mí? Pues por su Espíritu, porque su Espíritu me da el poder para guardar sus mandamientos, para vivir como Cristo, para manifestar el carácter de Dios. Me da el poder, es Él el que lo hace. No es algo que me obliga a hacerlo, sino que Cristo vive en mí y eso que la ley expresa que es el carácter de Dios, pues vive dentro de mí. Entonces lo hace a través de mí. No es que yo tenga una lista de cosas que hacer y otras de no hacer. Y esa lista es la que me está obligando a hacer lo que debo hacer y no hacer lo que no debo. Sino que Cristo ahora vive en mí, Él es mi vida, y mientras yo confío en Él y yo digo, Señor, haz tu voluntad en mí, Él vive esa vida que para Él es natural dentro de mí y entonces yo puedo vivir así. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿De dónde viene el amor? De Dios. Ese es el Espíritu de Dios que vive dentro de mí. Ese es su carácter, su naturaleza. Y todos los que aman como Dios conocen a Dios. Verso 8, el que no ama. Y la palabra que se estaba usando aquí en el original es para amor, es agape. Es un amor de Dios. Verso 8, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es agape, amor. Galatians chapter 4. Gálatas capítulo 4. Galatians chapter 4, verse 6 and 7 again. Versos 6 y 7, una vez más. And because you are sons, y por cuanto sois God has hijos, sent forth the Dios Spirit envió a nuestros of His corazones Son el Espíritu into de your su hearts, Hijo, crying out, que Abba, clama, Father. Abba, Padre. And therefore you Así are que ya no eres longer más a esclavo, slave, but a sino son. hijo. And if a son, Y si then an hijo, heir también of eres God heredero through por medio de Christ. Dios. He says, therefore you are no longer a slave. Él dice, ya no eres Under the esclavo, law, porque bajo la ley being eras esclavo. given commands and instructions, do Tenías this, do that. mandamientos, Don't want you over here, I instrucciones, want haz you over esto, no here, hagas lo do, otro, go. ve aquí, You're not haz a slave aquello. anymore. Ya no eres esclavo.
You're a son ya eres hijo, with the very spiritual DNA of con the el Father mismo in you. ADN espiritual del Padre en ti, con ese espíritu que está obrando en ti y que está haciendo que cada vez te parezcas más al Padre y que cada vez hables más y más como Cristo y actúes cada vez más como Él actuaba y eres lleno de amor y de todas esas cosas que Dios ama y eres lleno de amor por las cosas que Él ama y odio por las cosas que Él odia, porque esa vida está siendo expresada a través de ti. Ya no eres esclavo. O sea, ya no tienes estas responsabilidades que te obligan a hacer o a no hacer aquello o esto, sino que ahora el Espíritu se expresa a través de ti. Y si hijos, entonces herederos de Dios a través de Cristo. Wow, heredero de Dios. Y yo creo que nunca podrías tener una herencia mayor que esto. Yo creo que el solo conocer esto alimenta nuestro deseo de alabar al Señor en nuestro corazón. Imagínense, vamos a vivir con Él en su casa, vamos a reinar con Él en su reino un día. Todo lo que fue logrado por Cristo en su vida, en su muerte y resurrección, va a convertirse en nuestra herencia. Pero mientras tanto, mientras vivimos aquí, tenemos que dejar que el Señor mismo viva a través de nosotros y nos dé esa vida para que podamos vivir como Él, pensar como Él. En Colosenses capítulo 1, verso 27. A estos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué es gloria? Romanos dice que por tanto, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, nunca podríamos ser así como Cristo, perfectos, pero gracias a Él, un día lo seremos. Pero mientras, Dios nos está preparando para que lleguemos a esa medida. En Colosenses 1:27 dice, Cristo en nosotros, la esperanza, la expectativa de que un día va a ser completado. Ahora, Pablo llama la atención de los Gálatas porque han actuado muy tontamente cuando dejaron a los judaizantes que los engañaran para abandonar toda esta esperanza de gloria para regresar a algo que no era Jesucristo. Imagínense. Es como diciéndole, sí, esto está muy bien, pero hay algo más que tú necesitas. Imagínense. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos probado la bendición de Dios, la bondad de Dios y nos hemos alejado para buscar la felicidad en otro lado? Verso 8
de Gálatas 4. Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habías conocido a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Antes de conocer a Dios, antes de recibir a Cristo, servían ídolos, o servían al dinero, o a la educación, o a los deportes, servías a la recreación, perseguías el placer, todas esas cosas que te daban placer, y estabas tratando de agarrarte de allí para tener tu vida. Antes de conocer al Dios verdadero, habían muchas cosas a las que tú te dedicabas. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice al principio? Esas cosas eran las que eran importantes para ti, las que te iban a dar seguridad, las que iban a llenar tu vida. Pero Dios es la fuente de todo lo que tú necesitas. Dios te creó, Él te dio la vida, Él te dio todo lo que necesitas viene de Dios. ¿Qué es un ídolo? Pues cualquier otra cosa que estás buscando que supla lo que necesitas. Antes de encontrar a Dios, habían otras cosas que perseguías. En cambio, verso 9, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Queréis volver a servirlos otra vez? Ahora están buscando otras cosas, creyendo que necesitamos algo más además de Jesús, creyendo que tal vez necesitamos buscar en algún otro lugar. Pero ahora que hemos conocido a Dios, no se está refiriendo a un conocimiento intelectual, sino que es una expresión que se usa frecuentemente como una intimidad asociada con la intimidad del matrimonio, como lo que se describe en Génesis 4:1. Que conoció a Adán, a su esposa Eva, no que implique solamente intimidad sexual, sino intimidad de conocerse completamente. Es experimentar el amor de Dios para nosotros. Esta palabra, conocer a Dios, implica no solo conocerlo intelectualmente, sino conocerlo completamente como en el matrimonio, darnos completamente sin secretos y experimentar este poder. Cuando tú te conviertes a Cristo, algo cambia dentro de ti, algo te transforma, cambia la forma en la cual hablas, la forma en la cual actúas y tal vez hasta sanas por dentro, porque hay un poder que está impactando tu vida y sabes, porque lo sabes, conozco a Dios. Y si has nacido de nuevo, tal vez puedes decir en ese momento, en tal momento, yo conocí a Dios y cambió mi vida. A esto es a lo que se refiere este verso. Después de que conocieron a Dios, o más bien, después de que Dios los conoció a ustedes, porque esto fue una iniciativa de Dios. Él envió a su Hijo al mundo para que nosotros podamos vivir a través de Él. No porque nosotros hayamos amado a Dios primero, sino porque Él nos amó primero y por eso nos envió a su Hijo
porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que se está refiriendo aquí Pablo. Y en Gálatas 4:9 continúa diciendo, ¿cómo es que después de haber conocido esta clase de amor, ahora han regresado a las obras, a los principios elementales? ¿Quieren volver otra vez a eso? Porque esas cosas no salvan. Todas esas cosas son basura. Esas cosas son como pedirle a un mendigo. Esas cosas, ¿qué tanto te puede dar un mendigo, por ejemplo? Dios nos liberó de esas cosas y ahora ¿quieres otra vez estar en cautividad? Cautividad de las fuerzas demoníacas que te están engañando para que vuelvas a confiar en esas cosas, para que vuelvas a perseguir esas cosas. Estar otra vez atado al miedo, a la culpa, a ese sentimiento de fracaso, porque ya sabemos que todas esas cosas nunca satisfacen. Podemos entender a alguien que como el hijo pródigo que regresó a su casa después de una rebeldía mayor y dijo, Padre, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus siervos. Pero es por eso que Pablo dice, ¿cómo pueden ser tan tontos que después de ser hijos quieren volver a ser esclavos? Es totalmente incomprensible. Es incomprensible decir, prefiero ser un esclavo que ser un hijo. Esto es de lo que se trata, Gálatas. Esto es lo que los judaizantes estaban tratando de hacerles. Ellos sabían esa intimidad del amor de un buen padre hacia un hijo. ¿Cómo es posible que ellos rechazaran eso? Es como decir que este padre bueno no era capaz de proveer, no era capaz de darte lo que necesitabas. Por eso es que tú querías buscar en otro lado. Verso 10. Ustedes guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Se refiere al calendario religioso de los judíos. Como diciéndoles, hey, esto es retroceder. Porque cuando uno es cristiano, se convierte uno en cristiano las 24 horas del día. Siempre, todos los días del año. Porque todos los días de la semana son santos, los días especiales son santos. Los judíos se referían al sábado como el día del reposo, a los meses y a las estaciones. Eran sagradas, tenían lunas nuevas y tenían festividades religiosas como el día del Pentecostés. Pero habían reducido esta relación con Dios, seleccionando estas porciones del calendario para tener relación con Él. Esto era incomprensible porque la gracia llena a los cristianos. Todos los días son santos para nosotros. Todos los días son de Dios porque en todos los días dice, Señor, soy tuyo. Pero bajo la ley, esa forma de vivir es imposible. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Es como decir,
I can't. It's impossible. ¿Puedes levantar la ley okay. por un rato? Sí, One day un in rato 7, sí, it's holy. tal vez Okay, todo el one day día, in 7, pero toda I'll la try. semana The rest, es imposible. good, I'm free. Now where can I find life? Y ahora ya me siento libre, ya puedo This is what bajar they're los doing. brazos y This is sentirme what many of us are libre. doing. Y eso es lo que estamos haciendo aquí cuando We say it's volvemos a la impossible. ley. Es imposible. 24/7, always. Siempre, If you feel you 24 can't horas do it, al día. and you don't have Si sientes que that no inner puedes, cry of the si Spirit sientes surging up in my heart, Abba, Abba, ah, que estás Father, batallando I y love que you. no sientes then ese it's a sign that you are back ese to the clamor legalism dentro de tu of trying to corazón, find life clamando, somewhere Abba, other than Padre. in trusting Entonces Christ esa es alone, una trusting señal de Christ que estás alone. tratando de vivir esa vida cristiana tú solo y en tus recursos. Struggle that I'm having. Y estás I have lots of batallando. conversations at home. Y hemos tenido muchas conversaciones acerca Can I en casa. give anything as He directs me to give and leave a ¿Podría yo void dar with other needs, todo lo que clamoring tuviera for those si el things that I've given Señor, away? Money is the biggest one for me. si el Señor Can me I pidiera trust que that yo you alone, diera God, todo are lo enough, que that when tuviera, you say, pudiera "Give yo here," vivir así, I dando y don't need to dando? remind you, but there's this, and this that, yeah, I know. I got Tal a whole lot vez- more where this comes from. Give. Can we trust Him? Can we ¿Podrías tú trust Him? confiar If we en que can Dios only pudiera sustain dar a través short de bursts, ti? God, I give you a little bit of my money. I give you a little Tal bit vez tú of my podrías time. decir, I Señor, give yo te you doy a little bit of tantito de mi love dinero, if I feel un like it. poquito de mi If the tiempo. music is good enough to stir it up in me, I'll give you a little bit of love Sunday morning. Yo también voy a darte algo de mi amor el It's domingo en la legalism. mañana. Bueno, eso es You've drifted legalismo. back into Y estás volviendo trying to find a in your tratar own resources the en tus ability propios to give Him a little recursos bit la when He habilidad de demands dar. all. Cuando How can I give Dios Him demanda todo You can't, but He's put the Spirit y of tú His no Son puedes into hacerlo, you. pero Él ha And He puesto is su espíritu unlimited dentro de in His ti love, infinite y in Él His tiene un supply, amor infinite in His infinito. Él supply, puede everything suplir that you and I infinitamente need in todo life. lo que tú necesites. But will we trust Him? It's Pero, all about ¿vas a confiar faith. en Él? Porque esto se For trata it de is la by fe. grace alone, God's Porque es por la giving gracia. everything that Dios I te need da todo alone, lo que not necesitas adding por something to it. gracia, Through faith alone. What a triggers través de la faith? fe. Faith. La fe es lo que lo desencadena. Confiar en Dios, confiar en Él. But I don't trust you, God. Y tal vez Will puedes you give me the decir, faith? Señor, yo no Will you give me the confío lo faith? Will you suficiente. enable me to ¿Me believe? podrías Oh, dar la thank you. fe Even that comes que from you. necesito? Ay, is by gracias a Dios grace que you hasta are eso saved viene de Él. Through faith, Gracias a and Dios that que not of fuimos yourselves, salvos por la it's a fe, gift of una God. fe que ni siquiera vino de It's nosotros a gift porque of fue un God. regalo de Dios. God wants your heart. Dios quiere tu corazón. Let us not be Así Christians que who love Him in short bursts, short no seasons, seamos de esos occasional cristianos days, que solamente part-time. amamos a Dios en ratitos, Otherwise, you're like the absent parent porque si no, who, out of guilt, is trying to make nos up convertimos for como your ese padre que absence nunca on está en those special casa occasions. y que está tratando de comprar Trying el to amor do del on hijo those special, con rare, esas, precious times that you're con together esos with your kids, trying regalos, to do for them porque está tratando de out of comprar guilt, su amor because por la you culpa haven't been de available. que nunca está allí con ellos. Let our relationship with God not be the Deja same que tu way. relación con Okay, Dios got no this 2 sea hours on así. Sunday. God, I haven't talked to you all week. I got to really try Y and make the vienes most entonces el of this domingo quality con time este that I have with you. sentimiento de It's culpa religion, de people. que, It's Señor, religion. nunca, en toda la True semana no te hablé, en Christianity toda is la semana grace. no It is tuve comunión depending contigo upon y the vengo aquí el enabling of the domingo power, the a sustaining tratar of de God to enable me to amarte live o de the hacer, God-like life, to live de the creer Christ-like que life. estoy cumpliendo. Esa no es la vida que Cristo vino a When Christ darnos. was your life, Galatians, you couldn't get enough of Him. But now that Si you are Cristo back fuera to tu pursuing vida, other things in search of life, Christ no and the tendrías things of nunca lo God have suficiente become again lifeless de estar con and Él. boring Siempre and querrías estar con unsatisfying, Él. unfulfilling. Tendrías esta vida satisfactoria.
llena, plena. Pero tú estás tratando de añadirle a tu vida algo más que Cristo. Y a Dios le disgusta esto. Por eso es que Pablo está respondiendo y les dice, hey, me estoy preocupando por ustedes. Creo que he trabajado en vano por ustedes. No seamos como ellos. Padre, confío que tú, Señor, nos estás mostrando tu infinito amor a través de tu palabra. Confío en que tú nos muestras estas promesas que se expresan en tu palabra cuando confiamos en ti. Señor, líbranos de confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a confiar en ti solamente. Señor, no permitas que nosotros estemos buscando nuestra llenura en otras cosas del mundo y empecemos a acumular cosas. Y que digamos, sí, Señor, confío en ti, pero necesito más para ser feliz en esta vida. Señor, líbranos de eso. Muéstranos, Señor, el camino para que podamos encontrar la vida en Jesucristo. Muéstranos, Señor, el camino para confiar en ti solamente. Señor, te pido que cumplas en nuestras vidas la intención y el propósito que tú tienes para nosotros. ¿Qué es lo que quieres hacer en nosotros, Señor? En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén.